A meter en un nuevo capítulo de Ahora o Nunca. Vamos a hablar sobre salud y para eso estamos con Pablo Alfaro, que es responsable de salud municipal, para hablar sobre el tema. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Camila, ¿qué tal? Bueno, un saludo para toda tu audiencia y como siempre, gracias por la invitación a este hermoso lugar que bueno, ya lo empezamos a tomar agradable. Bueno, me alegro que sea... Me tratan bien, Bueno, me alegro, es la idea. Como hablábamos un poco fuera de aire, la idea también es que seamos puentes entre quienes tienen una función pública y la sociedad, ¿no? A pesar de que vos decías que las puertas están abiertas, es muy raro que un ciudadano a pie vaya y te golpee la puerta. Hola, Pablo, quiero saber qué están haciendo. Entonces, bueno, también nuestra función como periodistas y como medios es dar a conocer un poco de cómo están trabajando. Y hoy nos convoca el tema de la salud sexual de nuestra población, porque ustedes lanzaron un programa para prevenir enfermedades de transmisión sexual porque la situación está complicada, ¿no? Sí, efectivamente, la realidad es que, bueno, a pesar en este tiempo hemos ido tomando distintos... Hemos ido evaluando distintos grupos poblacionales, entre ellos, y nos iniciamos con la salud materno-infanto-juvenil. Desde ahí creamos un programa municipal de cuidados de embarazadas de alto riesgo psicosocial y obstétrico. Esto es un programa muy lindo que está funcionando. Nos ha permitido saber cuál es la situación de las madres de nuestra ciudad. Tema aparte, ¿no? Lo podemos vamos a hacer un un asterisco después a eso porque sí, es interesante. Es interesante. Bueno, ahí todo lo que es 1000 días, recién nacidos, etcétera, y el seguimiento de esos niños y niñas. Posteriormente seguimos con salud sexual y reproductiva. En este sentido, se genera a partir de la semana pasada un programa, que es un programa también municipal, con fondos municipales, para la salud sexual y reproductiva y con estricta línea en materia de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Nosotros me llegaban siempre muchos comentarios de expertos. Nosotros, digamos, cuando uno trabaja con datos científicos o con ciencia clínica, sí. Cuando a uno le llegan como rumores o comentarios de expertos, es un nivel de evidencia muy bajo. Bien, entonces, un poco empezamos a revisar historias clínicas, empezábamos a evaluar qué era lo que estaba pasando, digamos, retrospectivamente, de acá para atrás. Y lo que sí se evidencia mes a mes y año a año es un aumento significativo, bien, de enfermedades de transmisión sexual. ¿Tenemos el porcentaje que tengo porcentajes certeros aparte de Ministerio de Salud de la Nación, porque nosotros estamos construyendo un servicio de epidemiología local en el primer nivel, junto con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la doctora Silvia Grenovero, perdón, le pido disculpas a la ingeniera, que esto nos va a permitir tener datos mucho más fidedignos en materia de tasas de infecciones que tenemos concretamente en nuestra ciudad. La realidad es que en números relativos ha habido un incremento desde el año 2023 al 2024 con sífilis, que es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, entre aproximadamente un 25 y un 30%. La verdad que es mucho. Sí. Llegó un momento en que, digamos, cuando empezamos a trabajar continuamente, ¿no? Entre otros programas que también vamos a estar presentando dentro de poco, me llegaban muchos comentarios, por ejemplo, de odontólogos, sí, que están muy cansados de ver sífilis oral, bucal, en mucosa yugal. Sí.
Y así sucesivamente también con médicos clínicos, médicos generalistas, obstetras, licenciadas en obstetricias, tocoginecólogos, sobre, digamos, este rumor que siempre estaba que siempre está, que lo escuchamos, que lo vemos, sobre el incremento de sífilis. Bueno, un poco fuimos a los números y es verdad, digamos, o sea, lo que los profesionales rumorean, bien, se ve en las estadísticas y en los números. Y un poco para ir a datos más oficiales, sí, más generalizados, si se quiere, ya hablando de la provincia de Entre Ríos, un poco más retrospectivos, de años 2018, 2019. Sí. El incremento, una tasa de cada 100.000 habitantes, esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, en el 2018, 89,8 personas, o sea, tuvieron sífilis. Es un montón. Es un montón, de cada 100.000. Sí. Bien, de cada 100.000 habitantes sanos, sí, 89,8 tuvieron sífilis. En el 2019, un año después, casi se duplica. Bien, tiene 123,1 por cada 100.000 habitantes. Entonces, la realidad es que eso es un número que asusta, que esto en ambos sexos, ¿no? Sí. Que llama la atención, y la tendencia, aparece en datos del 2020, pero el 2020 cae estrepitosamente por pandemia. Claro. Bien. Entonces, no tengo acá en esto, en Dataset, que son datos de salud, es la página sí. del ministerio. No tiene otros años posteriores, 2021, 22, 23, 24. Pero en nuestra ciudad, con lo que nosotros logramos relevar, se evidencia entre un 25 y un 30% de aumento de sífilis. Entonces, en ese contexto, decidimos empezar a trabajar en una campaña de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Uh-huh. ¿En qué va a consistir esta campaña? Esta campaña, digamos, primero, lo que nosotros primero tenemos que tratar de hacer es de poder generar la mejor estrategia comunicacional para que las personas sexualmente activas, no quiero incurrir en algún error de comunicación en materia de sexo y género. Sí, sí. Pero la campaña está, digamos, enfocada no solo a los jóvenes adultos, adolescentes, sino también tercera edad. Uh-huh. Porque tercera edad... es un temón eso, porque sí. No se habla de la sexualidad en la tercera edad. No se habla en la sexualidad de la tercera edad. La sexualidad de la tercera edad sucede. Existe. Uh-huh. Y es una sexualidad que es completamente sin protección, porque ante los efectos de la andropausia y la menopausia, con disminución o con la nula natalidad, digamos, de niños o niñas a partir de esas relaciones, o no, digamos, dependiendo qué tipo de sexualidad se tenga, homo o heterosexual, no usan protección. Claro, porque en el imaginario lo peor que te puede pasar es dejar embarazada a alguien, ¿no? En el imaginario es eso, exacto. Como que las medidas de protección o de cuidado que se toman son teniendo como eso en mente, como si fuera lo único, ¿no? Exacto. Y esto es lo que entra acá en juego y hace este jaque y hace que estemos también en esta situación. Exacto. Sí, bueno, y en este contexto también he tenido conversaciones con Ana Severín, que es la que está a cargo del área de juventud, la directora del área. Y ahí también me fui ayornando con un montón de nuevos vocablos que los adolescentes usan con respecto al uso del preservativo. Ya no se llama más forro o no sé, o preservativos llanamente, sino que los adolescentes usan otro nombre, les da mucha vergüenza hablar de esto en público. Esto era lo que un poco me refería a Ana. Por eso la realidad es que comienza cada vez a ser más compleja cuál es la mejor tarea para poder comunicar y usar el preservativo. A mí una de las cosas que nos quedó y que lo usábamos de ejemplo
no sé si te acordarás, pero hace un tiempo, creo que hace unos 15, 16 años, había una cumbia. Sí. Dice, sin triqui triqui no hay bam bam. Sí. Y eso ha quedado en el imaginario colectivo, que bueno, la realidad es que pretendemos o apuntamos a esta visión o a este norte, que por supuesto es un ideal, pero esperemos poder conseguirlo. Trabajamos junto con el área de prensa para poder generar un proceso de comunicación tal que se genere un implante en la conducta de nuestra comunidad de la importancia del uso del preservativo. Claro, lo contradictorio por ahí, o lo que por ahí, esto que te decía Ana, de que los chicos les da vergüenza hablar de preservativos, sin embargo, el sexo ha dejado de ser tabú como tema de conversación, parece entonces que la protección no. Y después, vos sabés, en las industrias culturales que mucho nos forman la manera en la que habitamos este mundo y un montón de otras cosas, yo he empezado a notar en películas más destinadas a adolescentes que antes no pasaba que cuando los protagonistas van a tener sexo, el protagonista saca un preservativo y como que simula que se lo coloca. Esto no pasaba antes en la ficción, era como que la parte de la protección nunca se visibilizaba. Y ahora lo estoy empezando a notar en diferentes películas, ¿no? Pero sin embargo vos me decís que hay un aumento y que los chicos tienen vergüenza de hablar. Entonces, bueno, tal vez hay como una pseudo idea de que avanzamos mucho y en realidad no avanzamos tanto. Sí, aparece un poco eso. También es verdad de que hoy la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual tienen cura o se vuelven crónicas, como es el caso de HIV. Uh-huh. De todas formas, tener HIV no es algo gratuito, no es algo pormenor que yo tomo medicamentos y ya está. Hay un montón de situaciones que el HIV nos puede llevar a tener inclusive riesgo de vida. De todas formas, hoy las terapéuticas que existen, por supuesto, primero que son muy caras, digamos, es muchísimo más barato usar un preservativo y prevenir esas infecciones que tener que tomar medicamentos por el resto habitualmente, digamos. Y sí se ha visto de que solo, digamos, esto es un gran logro de la salud y de la medicina en materia de HIV. No soy especialista, pero hemos hablado con los infectólogos y en algunos que otros congresos. Baja solo 5 años la expectativa de vida de una persona sana versus una persona que porta el virus de inmunodeficiencia. Entonces, claro, lo que está pasando es esto, ¿no? De que estamos con tendencias a enfermedades crónicas o con la cura. Bien, sífilis es una penicilina intramuscular y se terminó el problema. Pero no lo quiero tomar con liviandad, no quiero transmitir la liviandad de esto, porque en realidad sífilis, si no se cura, puede tener graves trastornos neurológicos. Entonces, en este sentido, es muy importante para nosotros tener que transmitir, y además existen otras enfermedades de transmisión sexual, de tener que transmitir de que no es saludable el uso de antibióticos sistemático, bien, por no usar preservativos. No sé si me explico con lo que quiero decir. Sí. Que ahora por los avances de la ciencia y todo, como se toma como argumento esto de, bueno, pero tiene cura o no, y por eso también se toma el tema con mucha liviandad. Sí. Pero no porque haya cura tenemos que decir, bueno, total, como si fuera, vos decís, gratuito, como si transitar algún tipo de enfermedad fuese como, bueno, qué sé yo. Tal cual. ¿No? Es como, me parece muy, muy, muy loco que esté instalado eso. Sí, y por otro lado también es ciertas dificultades que hay a la hora de hablar de estas temáticas en las escuelas, en los colegios. Está como muy ligado también a esto, dice, con mi hijo no te metas. Uh-huh.
La realidad es que yo he estado en conversaciones en donde se trata de educar sobre el uso de preservativos y cuáles son los otros métodos anticonceptivos que habitualmente, digamos, están que se ofrecen en distintas formas, habitualmente para las mujeres. Solo quiero destacar que el uso de preservativo es el único método anticonceptivo que previene infecciones de transmisión sexual. Entonces, a partir de ahí, con este programa municipal, lo que hemos realizado es por supuesto, una compra, una adquisición de este insumo, de una forma un poco más volumétrica, con mayor cantidad, para poder, digamos, distribuirlos en todos los centros de salud. Y que estén a la accesibilidad de las personas, de todo aquel que quiera tener acceso a este método anticonceptivo. Y hay una cosa muy importante que quiero pasar la data, ¿viste? Sí. Es como Sí, es una data. Sí. Todas aquellas personas que tengan un sistema de cobertura o sea, todos tenemos una cobertura médica, ¿no? Sí. El sistema público o privado, sí. O privado. Pero dentro del privado, todas las personas que tengan un sistema de obras sociales o prepagas, por ley, deben de cubrir 100% los métodos anticonceptivos. Vos sabés que hay muy poca gente que sabe esa información. Yo el otro día se lo dije a alguien y me dice, ¿estás segura? Hay que hacer los trámites. Sí. Y una cosa muy buena es que el preservativo está cubierto 100% por obras sociales y prepagas. Y en el sistema público también, acercándose a un centro de salud, allí pueden tener acceso al preservativo como principal método para la prevención de enfermedades de transmisión sexuales, que es lo que nosotros queremos tratar de trabajar, disminuir, entendemos de que no es solo con adquirir el preservativo o tener el preservativo, sino que, digamos, existen muchas aristas a trabajar, que por supuesto la gente de prensa de la municipalidad está ahí. Hoy hemos estado hablando sistemáticamente, sí. y intentando ver cuál es la mejor estrategia. Bueno, y en eso estamos trabajando, que la verdad no es para nada fácil. A las pruebas me remito también, ¿no? De lo difícil que es. Yo soy médico, soy pediatra y tengo obesidad, ¿no? Entonces, y sé qué es lo que tengo que hacer, y sin embargo, digamos, es difícil. Entonces, imagínense lo que es transmitirle a un adolescente o a un joven adulto que tenga que usar preservativos. Bien, entonces entiendo de que es muy complicado en lo comunicacional poder arribar y cambiar esa conducta, que es una conducta de riesgo, por supuesto. Sí, bueno, también la idea de la ESI, ¿no? Además de un montón de otras cuestiones, también es abordar las cuestiones de prevención y cómo llevar a cabo adelante una vida sexual sana, ¿no? También bajo este eslogan de con mi hijo no te metas, también hay una obstrucción al derecho a la información y al derecho a la salud, ¿no? A tener salud que pueda tener cualquier ciudadano, que está como por sobre eso de con mi hijo no te metas. Sí, la verdad que, digamos, es un tema difícil. Digamos, yo también trato de ubicarme en el otro lado de estos papás que están criando un hijo, sí, y que quieren, digamos, que sea una crianza lo mejor posible, y cuando ellos están en sus casas, en la familia, están empezando a tratar la sexualidad o a hablar de sexualidad, que no es nada fácil. Digamos, en mi casa pasaba, era muy difícil que mis padres me hablen de salud sexual. Mi mamá me decía, ponete el cascabel. Hay que claro, ni siquiera lo nombraba. Sí. Tengo una historia graciosa, pero la vamos a reservarla. Sí. Creo que todos tenemos alguna historia media graciosa vinculada con nuestros padres contándonos o dándonos información sobre sexualidad. Sí, y que, digamos, eran erróneas. Digamos, mi padre, cuando me explica ciclo sexual femenino, pobre papá, le mando un saludo, que está en Rosario, fue errónea, pero era la palabra de mi papá. Y cuando yo empiezo universidad, primer año, en la escuela no lo habíamos hablado, me enseñan ciclo sexual femenino y le digo, pero pará, esto es nada que ver a lo que mi papá me estaba contando. Entonces,
Me parece que también hay que ser respetuosos con los tiempos familiares, ¿bien? Pero hay contenidos básicos que un adolescente, a una persona mayor de 14 años, debe de empezar a conocer. Sí. El uso del preservativo, los métodos anticonceptivos, y todo, por supuesto, fundado dentro del respeto, el cariño y el amor entre las partes. Sí, sí. Y el consentimiento, ¿no? Sobre Eso todo. es sobre todo. Yo no en estos espacios que yo he visto y he escuchado, en ningún momento se persuade sobre el amor que hay o el cariño que se tiene para con la otra persona, y sobre todo el respeto, ¿no? y esto, el consentimiento. Me parece que yo creo que esos factores son en común para cualquier familia que le quiera transmitir a su hijo. Sí. Los valores importantes de la sexualidad. Sí, sin embargo todavía estamos como muy atrasados en cuanto a las ideas de masculinidad. Hay un libro muy interesante que leí hace unos años que hablaba de que también hay que permitirles a los hombres el no tener ganas, el no... cuando hablamos de consentimiento hablamos tanto de que la mujer consienta el acto sexual como que el hombre también, y no por eso se siente un boludo, un menos hombre, ¿no? Como que hay muchas cuestiones que involucran la sexualidad y que hacen que las personas estén más cerca de información de calidad o más lejos de esa información de calidad. Sí, totalmente de acuerdo. ¿No? Que el hombre no puede llorar, que el hombre no puede decir que no a una actividad, al sexo, o que no tenga ganas, ¿no? Al varón se le adjudica mucho esto. Sí, no se lo habilita a. Eso, exacto, no se lo habilita, exactamente, eso quería decir. Creo que eso también esto se tiene que hablar. Hace poco, mira, me invitaron de la escuela normal, colegio, escuela normal, ahí en calle Andrade. Sí. Sobre un trabajo de investigación que adolescentes del último año del secundario querían hacer un trabajo sobre prácticas sexuales. En este caso particularmente era sexo oral, por ejemplo. A mí me llamaba mucho la atención porque hasta yo me sonrojaba, porque era como, wow, ok, digamos. Y lo hablaban con un profesor, hubo un consentimiento de los padres también. Sí. Y me pareció muy interesante. Y ellos lo que querían preguntar, su pregunta era si hay protección a la hora de las prácticas de sexo oral. Los resultados no fueron positivos, claramente, pero me llamó mucho la atención este grupo de mujeres, que eran cuatro chicas y un profesor, que estaban haciendo este trabajo de investigación en la Feria de Ciencia, y fue, digamos, algo impartido por ellas, y me llamó la atención, pero no debería llamarme la atención, ¿no? Ellos me estaban pidiendo a mí la apertura de los centros de salud para poder hacer estas encuestas, que eran, por supuesto, anónimas. Claramente no había problemas, y cuando lo planteábamos en los equipos de salud, mucho era como, ok, pero ¿de qué se trata entonces esto, no? Generaba cierta reticencia. Sí. Pero que finalmente no se logró hacer, y a pesar de esto lo que digo es cómo seguimos con algunos temas que suelen ser tabú, y tenemos, me parece, el objetivo definitivamente es seguir educando, previniendo y enseñando de qué se trata la genitalidad, la sexualidad. Siempre, hace poco teníamos una reunión de colegas y amigos también de distintas profesiones, y se planteaba sobre la necesidad de, ¿qué tanto hay que educar? Entonces, unas simples preguntas sobre anatomía humana, y ahí ya había dudas de cómo eran los genitales externos de una mujer o de un varón. Entonces, en personas mayores de 30 años. Y ahí digo, guay, que hace falta la educación, ¿no? Así que bueno, este programa municipal ya está en marcha, es con fondos locales,
¿Cuánto dinero se está destinando para este programa? Bueno, muy buena pregunta. Para este programa se destinaron 13,5 millones para la adquisición de preservativos y recursos humanos necesarios para llevarlo adelante. Perfecto. Se adquirieron 100.000 preservativos y hay 2 personas que están trabajando en llevar adelante este programa dentro de la Subsecretaría de Salud. Perfecto. ¿Esto se va a poner en marcha, se está poniendo en marcha en los diferentes CAPS o también hay organizado algo como hacer un recorrido por instituciones educativas de la ciudad? Sí, concretamente los preservativos van a estar en los centros de salud. Sí. A pesar de que son 100.000 unidades, es poco. La verdad es que es poco. Queremos, digamos, tener que sean, referirlos a un centro de salud para aprovechar ese momento y poder ofrecerle un control de salud, un espacio de escucha a esa mujer, a ese varón que así lo requiera. Uh-huh. Nosotros con los profesionales, de hecho unas obstetras salen a las escuelas, ofrecen este servicio, si se quiere, de alguna forma, de educación sexual, de educación genital para los integrantes del colegio, las docentes. Ahí empieza a aparecer algunas discusiones también, si es que tiene que ir una obstetra externa a la escuela o tiene que ser la docente capacitada en tener que dar parte de la currícula de educación sexual. Bueno, a pesar de eso, nosotros tenemos las 2 obstetras que están con esta temática. Estamos yendo a las escuelas y estamos trabajando sobre la educación sexual que consideramos básica, que debe de recibir un varón, una mujer, en materia, ¿no?, de salud sexual y reproductiva, de salud de la mujer, salud del varón, en fin. Pero sí, las obstetras principalmente son las que toman esta posta para educar a la población. Saliendo de este tema, de lo que es la salud sexual, te quería consultar porque ayer charlamos con una docente de la Escuela San Francisco sobre el programa de alfabetización y ella nos hablaba de que algo muy importante es la constancia para poder llevar a cabo este programa y que lo que ocurría con su población escolar es que tenía muchas inasistencias. Cuando le preguntamos por qué, uno de los motivos era porque muchos de los que van al colegio vienen, por ejemplo, del barrio Los Espinillos, que cuando llueve se les hace muy difícil salir del asentamiento y de otros barrios también vulnerables cercanos. Y otro de los motivos nos dijo que es porque los chicos se enferman mucho por las condiciones en las que viven también. Quiero que nos cuentes un poco si ustedes detectan esto en los diferentes CAPS, sí, de que hay chicos cuya salud está mucho más vulnerada que las de otros. Sí, la respuesta es sí, por supuesto. El barrio Los Espinillos. El barrio Los Espinillos es la realidad es que mira, una cosa que hay un salón de usos múltiples, sí, que se llama El Portal, o se llamaba El Portal. Y cuando yo empecé a trabajar en la gestión, yo me preguntaba por qué se llama El Portal o por qué se habrá llamado El Portal. Y yo lo empecé a asociar a esto, ¿no? A que cuando uno entra a ese barrio parece que pasa un portal y no está más en la ciudad de Gualeguaychú, sino que está en un lugar que es otro, que no existe, o sea, que no existe, digamos, en Gualeguaychú mismo. Uh-huh. Entonces, y después pasa ese portal y entra nuevamente a la ciudad, ¿no? Me da esa sensación cuando uno se inmiscuye en los Espinillos. Los Espinillos es un barrio emergente, como vos bien decías, con casas completamente hechas de madera, con lo que es el cachete de madera se llama, el reborde que cortan de los troncos,
con silo bolsa o nylon que así los recubre, y ahí pasan varias cosas dentro de esas casas. Punto número 1, las necesidades básicas insatisfechas y lo aglomerado que están los habitantes. El hacinamiento. El hacinamiento, sí. Ahí está, no me salía la palabra. Eso es el punto número 1. Que eso conlleva a infecciones respiratorias más frecuentes, con contagios intrafamiliares. Segundo, la forma que ahora en el invierno se calefaccionan. Bien, ellos se calefaccionan habitualmente ahora con braseros. Esto es una lata o algo de fierro, sí, que le ponen brasas y lo ingresan al hogar. Eso produce mucho humo. Entonces ese humo provoca mayor predisposición a infecciones respiratorias. Entonces los pacientes se enferman, los chicos se enferman más frecuentemente. Por otro lado, una de las cosas que sucede son las infecciones en piel. Habríamos hablado con vos sobre eso. Sí. En ese lugar, en los espinillos, en lo que es todo el área programática de la cuchilla, hay muchísimas infecciones en piel. ¿Cómo se previenen? Con agua y jabón. Bien, esto es limpieza de piel. El uso de antibióticos que tenemos en la cuchilla es importante, es interesante, sobre la cantidad de abscesos en piel que tenemos o que hay. Y nosotros, digamos, damos el tratamiento, vuelven a sus casas y la historia se vuelve a repetir. Y así lo mismo con las parasitosis. Los pisos de esas casas son de tierra. Entonces, la mayoría de los parásitos intestinales se contagian por vía fecal oral. Es decir, el niño, la niña que lleva la mano, está gateando en la tierra, caminando en la tierra, sí, se lleva los pies a la boca, se comió los huevos de parásitos, se infecta con parásitos, va al centro de salud, le doy los antiparasitarios y vuelve a su casa. Es eso lo que hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, por ejemplo, en ese barrio, que sí, que es uno de los barrios donde hay principalmente enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Además de los espinillos, que por ahí es como el que más conocemos, el que hemos más hablado, ¿qué otros lugares también hay en Gualeguaychú donde la vulnerabilidad es extrema? Barrio Federación, que está ahí medio cerquita de los espinillos, un poco más atrás, cerca del hipermercado de nuestra ciudad. Después, la realidad es que un poco más alejado hacia el oeste, una de las problemáticas que allí tenemos es problemáticas de consumo. De hecho, digamos, hemos hecho un trabajo muy interesante con geolocalización de las personas que nos consultaban por dónde vivían, y se da muy habitual en la zona más oeste de nuestra ciudad, el consumo, la problemática de consumo, con este dispositivo territorial comunitario que lleva adelante un gran labor en materia de prevención y problemáticas de consumo, La realidad es que después en los centros de salud lo que sí es un factor común son las enfermedades crónicas no transmisibles. Esas son hipertensión arterial, diabetes, dislipemias, o sea, trastornos en el metabolismo de las grasas, obesidad. Y en ese sentido me adelanto, yo creo que ya para la semana que viene o la próxima, aunque ya estamos trabajando, se va a liberar un programa municipal también de nutrición infanto-juvenil. Queremos ver un poco qué es lo que pasa con la nutrición en nuestros hijos. Un poco con esa apuesta al futuro, y tratar de entender si tenemos desnutrición, o tenemos malnutrición con pacientes obesos, o malnutrición con pacientes
desnutridos o con bajo peso. Uh-huh. Queremos entender un poco más qué pasa epidemiológicamente con esto y desde ahí poder, digamos, trazar un programa de asistencia o de acompañamiento para esos chicos. Claro, que además es muy complejo, ¿no? El tema de la alimentación, porque es como mucho más allá que la salud, tiene que ver con cómo estamos como sociedad en términos de los tiempos, cómo se ha reconfigurado esa madre que antes estaba en la casa y se dedicaba exclusivamente a las labores domésticas, que ahora sale a trabajar, no solo por necesidad, sino porque las mujeres también tenemos otro tipo de aspiraciones. Después tenemos que vamos al supermercado y el 99% de las cosas que encontramos ahí tiene 5.500 octógonos. Digo, sí. Es como, es una problemática mucho más compleja que simplemente el tema de la alimentación. Hay como un montón de frentes que contribuyen a que nosotros también estemos hoy de esta manera, ¿no? Sí. A nivel social. Y me parece interesante las políticas públicas en materia de salud, que también lo que ayudan es a que el Estado también gaste menos en términos de salud. Si vos prevenís, ¿no?, que una persona tenga alguna enfermedad de transmisión sexual, a vos también eso se traduce en menos cantidad de antibióticos, en menos profesionales, ¿no? Lo mismo en estas enfermedades crónicas que mencionás. Si vos abordás con educación, y no solo con educación, es mucho más complejo también. La cuestión económica también es una cuestión en el término de la calidad alimentaria que tenemos cada uno. Tenés menos gente que está medicada o menos gente Exacto. que requiere el sistema de salud. Sí, totalmente. De hecho, digamos, esto es lo que hablan la mayoría de los sanitaristas, los determinantes de salud, ¿no? Que son estos. Que es por supuesto que no es lo mismo en materia de salud haber nacido en Gualeguaychú que haber nacido en, no sé, Colonia, por decir un ejemplo. Sí. El acceso a la salud es completamente distinto. Por ejemplo, mi madre vivía en el campo y ella me contaba que una vez tuvo sarampión. Sí. Tuvieron que salir con ella con fiebre, con su mamá, a la calle principal, a que venga un tipo a caballo, los lleve hasta la salita, y de la salita se subieron a un auto y se fueron a Concepción del Uruguay. Imagínate el acceso a la salud para esas personas. Entonces, eso es una discusión muy linda, muy aguerrida. Esto que vos decís, habitualmente los problemas de salud no son de salud. Los problemas de salud son problemas habitacionales, problemas de acceso a los alimentos seguros, acceso a cloacas, agua potable, cocción de los alimentos, vacunas, y a las pruebas me remito. Tenemos ahora una crisis de vacunas. A ver, cuando hablo de crisis de vacunas, lo que estoy hablando es niños que sus padres no lo están llevando a vacunar. Sale más barata una vacuna que un féretro. Entonces, realmente hay más de 30 casos en Capital Federal de sarampión, 2025. Las vacunas son seguras, y me estoy desviando un poco del tema, pero porque ayer lo escuchaba el ministro de Salud, casi suplicándolo: por favor, lleve a su hijo a vacunar. Terminemos con esto. Hay que vacunar a nuestros hijos con triple viral o doble viral, y con todas las vacunas, por supuesto. Digo, estas vacunas triple, doble viral son vacunas para sarampión, para este brote que está habiendo en Capital Federal, que nos puede llegar tranquilamente. Entonces, tenemos tasas de vacunaciones muy bajas. Uh-huh. Incluso acá en Gualeguaychú. Incluso acá en Gualeguaychú, Uh-huh. en Entre Ríos. Sí, HPV es un 27% de efectividad, o sea, de vacunados, 27%. Varones y mujeres de 11 años se tienen que vacunar con HPV. Solo el 27% está vacunado de la población de 11 años. Estamos hablando alrededor de unos, no quiero mentirte, pero aproximadamente entre unos 7.000, 8.000 niños y niñas de 11 años. De 0 a 14 años, Gualeguaychú tiene 46.000 chicos y chicas.
así que más o menos 11 años estará por ahí. No quiero, después si querés te paso mejor el dato. Hay que vacunar. Vacunas de los recién nacidos son vacunas con calendarios más, o sea, con tasas de efectividad más completas, más amplias, más completas, mejor dicho. Pero porque, bueno, sí, la mayoría de los embarazos son institucionalizados, sacan a sus, se obtienen, el niño o la niña apenas recién nacido, se vacuna. Entonces, bueno, las primeras vacunas como hepatitis B, BCG, son vacunas que tienen una amplia tasa de vacunación efectiva. Sí. No las que ya después son después del año o las que ingreso escolar. Entonces, por favor, llevemos el chico a vacunar. No, nada más y nada menos. Las vacunas son seguras, las vacunas no generan trastornos de espectro autista ni trastornos neuropsiquiátricos. Bien, porque esto fue un concepto de los 90 frente a un estudio científico con clarísimos errores de confección y de realización, que ya está más que desbaratada esa mentira. Entonces quedó igual en el Vox Populi. Y que las vacunas, por supuesto, son seguras, salvan vidas. ¿Hay eventos secundarios? Sí, hay eventos secundarios, son los mínimos. Desde que se implementaron las primeras vacunas, que fue la de... se me fue esta enfermedad que ya no está más, la viruela. Uh-huh. Más de 150 millones de personas fueron vacunados. Y esto ha sido la segunda estrategia que ha prolongado la vida en el ser humano, en los humanos. En este momento, por ejemplo, vi un niño de 5 meses con una meningitis por neumococo, que es una bacteria, de 5 meses que no tenía la vacuna de la antineumocóxica, o sea que es la vacuna para las neumonías y las meningitis. Y es un niño de 5 meses. Se podría haber prevenido esa enfermedad. Eso es terrible. Y es una vacuna súper segura que ya hace mucho tiempo que se está utilizando, que está incluida en el calendario de vacunas, que es gratuita. No, me cuesta entender estas nuevas modas que hay. A pesar de que soy joven, ¿no? Y no sé cómo, sinceramente, cuáles son las mejores estrategias, porque ni siquiera con el miedo. Digo, ¿puedo generar miedo diciendo de que el cajón donde vas a poner a tu hijo va a ser más barato que la vacuna que le tenés que colocar? Yo no sé si eso genera algo. La verdad, no lo sé. Porque los ves en los paquetes de cigarrillo y la gente no deja de fumar y te colocan una imagen con una persona con oxígeno, delgada, con un tumor en el pulmón, ¿viste? Te hacen una cosa como diciendo, wow, no, eso no quiero tener, ¿viste? No quiero que me pase. No sé cuál es la mejor estrategia de comunicación. La verdad que no lo sé. Pero sinceramente estamos desesperados. O sea, vacunemos a nuestros hijos. Y punto. No entiendo, te juro, no me entra. Pero bueno, mientras tanto acá seguiremos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido a hablar de estos temas de salud que son muy, muy importantes. Y bueno, vamos a seguir hablando. Después tenemos para más adelante este otro capítulo de las mujeres embarazadas, ¿no? Y el programa que se está desarrollando, que es muy, muy interesante. Así que bueno, te liberamos para que sigas también tu jornada laboral. No, bueno, gracias a ustedes. La verdad que siempre un placer poder conversar de salud. En nuestra ciudad tenemos grandes sanitaristas, personas que trabajan por la salud, tenemos muy buenos médicos, buenos enfermeros, hay muy buenos profesionales, así que nada, también gracias a ellos que día a día están cuidándonos. 11:10 de la mañana, todavía nos queda una horita de programa, así que quédate ahí que ya seguimos con más de Ahora o Nunca. Ahora Cero. Periodismo por periodistas.